Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Cáncer, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Te voy a pedir de favor que por favor te suscribas al canal. Como te estoy mostrando en la pantallita, me he dado cuenta que la mayoría de las personas que ven mis videos aún no se suscriben al canal. Y si te gustaría apoyarme para que yo pueda seguir haciendo estos videos para ustedes de forma gratuita, te invito a suscribirte. Además, cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, vamos a hacer un vivo donde voy a estar contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que no dudes ahí en darle al suscribir y a la campanita. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son La foto de los dos, de Carlos Vives, y Si la ves, de Franco De Vita. Vamos a mirar. Tu persona tiene la carta de la emperatriz. Esto significa que te ve a ti como su divino femenino. Da lo mismo el género, ¿ok? Sin embargo, hay un sentido de frustración. Está intentando botar ciertas cargas del pasado que posiblemente tienen que ver con reciprocidad. Siento que alguno de ustedes, la persona especial con la que está lidiando, ya está con una nueva persona. Posiblemente una relación kármica. ¿Por qué? Porque contigo tiene la carta de los enamorados, energía de almas gemelas y llamas gemelas. Y esta persona con la que está, puede ser que no tenga como las mejores intenciones con esta persona o tengan una relación un poco tóxica. Ojo, ese mensaje es solamente para alguno de ustedes, no se lo tomen personal si es que ese mensaje en particular no va para ustedes. Recuerden que es una lectura general. Bien, acá está la carta de la atracción. Bien, dice cuando tú atraes el amor romántico a tu vida a partir de disfrutar este momento de forma plena. Bien. Para otros de ustedes son los que viene este nuevo amor a su vida también. Pero te dice, necesitas sacar ciertos paradigmas, deja de repetir los mismos eventos del pasado. Esto significa tengo que aprender. Bien, aquí hay algo que tengo que aprender y tengo que observar. Bien, acá hay muchas opciones. Te invitan también a tomar ciertas decisiones que son poco convencionales para que puedas salir de esta forma particular en la que seguimos haciendo las cosas como un cassette rayado. Bien, dice, estás a salvo para amar. Siento que estás a salvo para amar principalmente tiene que ver contigo misma y tiene que ver el amor propio. Bien. Tu persona sí, vemos que tiene algo especial contigo. Lo vamos a seguir explorando, así que quédate ahí, ¿no? Tú tienes el 3 de Pentáculos, quieres construir algo con esta persona, pero de una u otra forma te has sentido abandonada, te has decidido concentrarte en tu trabajo debido al término o separación que pudiste haber tenido con tu persona especial, porque no te ha entregado la estabilidad que tú estás buscando. También puede ser, para algunos de ustedes me dicen, la situación laboral está preocupante, pero tranquilo, con la carta de los enamorados generalmente podemos tener buenas expectativas con todo. Pero la carta de enamorados también indica tener que tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Y generalmente nos invitan a tomar la decisión que significa más amor propio. Bien. Vamos a estar mirando un poquitito más acerca de la energía de tu persona especial, tu energía. También vamos a estar viendo cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Vamos a estar mirando también algunas preguntas para los guías espirituales. Y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia a ti. Tu persona especial me estás como vomitando ciertas cartas, así que vamos a comenzar a leerla, ¿ok? Acá está el hombre colgado al reverso. Esto significa que tu persona especial está estancada. Puede ser que tenga que ver algo con la distancia, pero quiere viajar hacia ti, acercarse o cerrar ciertos ciclos del pasado que no ha podido cerrar anteriormente. Ciclos dolorosos contigo, por eso tiene las ganas de botar las cargas emocionales del pasado. Y el 9 de bastos nos indica heridas del pasado, ¿bien? Que tienen que ver con la separación contigo particularmente y con estos patrones de pensamiento, de conductas que son un poco tóxicos, un poco
¿cómo lo puedo decir? Mecanismos de comportamiento, pensamiento, paradigmas que son poco constructivos y que lo mantienen desde el ego. ¿Bien? Posiblemente tu persona es la que se tiene que liberar de la energía del cassette de disco rayado de estar repitiendo los mismos patrones de conducta una y otra vez. Y estos patrones de conducta tienen que ver con no poder ofrecerte la estabilidad que tú estás buscando. Cáncer, tú eres un signo bien estable, necesitas, así decirlo, de la estabilidad, ¿no? Y si sientes que esta persona no te lo está dando, está bien. Tu persona tiende a ir desde la lógica. Poco a poco va cortando estas cosas, especialmente el miedo al abandono, para poder acercarse a ti y poder manifestar este 10 de copas y esta carta de los enamorados. Te ve a ti como su contraparte. Quiero ver tu energía. Tú tienes el 3 de espadas. Siento que esta persona te ha hecho bastante daño, pero poco a poco tienes que comenzar a dejarlo ir. Claro que sí, mira. Él te ve a ti como su emperatriz, pero tú lo ves a él, o a ella, da lo mismo, como el emperador al reverso. Este personaje tiende a ser bastante autoritario, no hace las cosas bien, vela por sus propios intereses muchas veces. Bien. Pero el recurso original del emperador al derecho está todavía. Esto significa que todavía tu persona necesita ganar cierto empoderamiento. Ojo, que también es así como lo percibimos. Con el 6 de copas, siento que te rompió mucho el corazón esta persona. Te hizo las cosas muy difíciles, hay un sentido de nostalgia, te extraño los buenos momentos, ¿no? Está las de copas al reverso, las de bastos al reverso, el rey de copas al reverso, el 2 de bastos, el paje de espadas y el 2 de espadas, ok. Tú como que siento que todavía no le ves salida a esto. Bien, con los haces al reverso me dice esta energía de los haces de nuevos comienzos está un poco estancada. Bien, ¿cuál es la invitación para ti, Cáncer? Es volver a balancearte emocionalmente, trabajar en tu proceso de sanación personal, trabajar en tu propia proyección, en seguir creciendo. Hay mucho proceso de autoconocimiento que hay que hacer, pero esta es una posibilidad maravillosa de crecimiento, ¿bien? Y con el 2 de espadas al reverso, siento que estos bloqueos o esta falta de claridad o esta falta del saber qué es lo que está pasando, la falta de entender, porque hay mucho silencio entre ustedes dos también, ya tiene que comenzar a cesar. Esto significa tengo que comenzar a dejar ir, a cerrar ciclos. Bien, porque con la carta de la muerte al reverso no estoy pudiendo cerrar ciertos ciclos todavía, especialmente aquellos dolorosos que me produjeron miedo, rabia y ansiedad. Ojo, tú tienes todos los haces prácticamente y están todos al reverso. Entonces esto es una cosa de percepción. A pesar de que ahora no lo veamos de forma tan clara, hay nuevas oportunidades viniendo a nosotros en todos los aspectos. Siento que la vida, los guías espirituales quieren que puedas tener un renacimiento a partir de todo lo que te está pasando y poder comenzar a nutrirte a ti misma, trabajar en ti misma, trabajar en tu propia estabilidad. Bien, esto me lo muestran como si fuese una especie de epifanía en la que tú dices ya, basta, ya no puedo seguir sufriendo por a veces motivo, porque el amor no creo que siga siendo lo único por lo que la estás pudiendo pasar mal en el minuto, pero una decisión rápida tuya siento que puede comenzar a cambiar todo esto para bien. Se ve una unión aquí con la carta de los enamorados, pero es una unión que tú puedes elegir tener o no. Esa es la intención de tu persona especial a partir del viaje que está teniendo. Tú puedes darte cuenta que esto ya no lo quieres y está bien también, ¿ok? Cáncer, vamos a ver cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Escorpio, puedes estar lidiando con un Acuario, un Géminis, nuevamente Géminis, o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes ni determinantes y nos pueden estar hablando desde su signo lunar o ascendente también, ¿ok? Vamos a mirar un poquitito más. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la carta que va a contestar la pregunta de Cáncer el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Te dice sí. Yo siento que no todo está perdido. También con este 8 de bastos podemos esperar recibir un mensaje, pero para eso tienes que limpiar tu propia energía, decir como, bueno, ya basta de esto, ya basta del 3 de espadas, de los corazones rotos, es hora de comenzar a trabajar en mí. Y cuando tú comienzas a disfrutar de tu momento plenamente, como nos decía la carta
aquí la estoy intentando sacar anteriormente, te dice, tú atraes el amor romántico a medida que comienzas a disfrutar de este momento plenamente. Entonces, permitirse disfrutar del momento plenamente, nutrirse a uno mismo, es gran parte de que hayan cambios rápidos en esto, ¿ok? Te dice, sí, escucha tu intuición dentro del futuro próximo. Pídele a tus guías te están acompañando. Bien. Dice, no necesitas preocuparte. Por ahora trabaja en tu salud, que es lo que estamos hablando anteriormente. Trabajar en ti por mientras. Ya esta es una oportunidad de crecimiento. Dicen, trabaja en el chakra sacral, te puede ayudar. Y también el de la coronilla, puedes hacer meditaciones guiadas para esto. Nuevamente tenemos dos cartas que sí. Nos dicen sí. Y esta me dice no. Entonces me dicen acá, sí, puede ser un gran sí, pero esto sigue dependiendo de ti. Bien. Cuando me dicen sí, no, me dicen no necesariamente que la energía está ambivalente, sino que es algo que tú puedes elegir tú. Bien, acá esto no está predestinado, sino que depende de ti. Depende de ti, qué es lo que tú crees que sucede en tu vida. Me guían a este símbolo del número 2 aquí. Me dicen que algunos de ustedes están lidiando con un Géminis. Bueno, ahí Géminis se nos repitió varias veces. O puedes estar tú teniendo Géminis en tu carta natal, ¿no? Me muestran aquí Géminis y aquí en el dado no se alcanza a ver en la cámara Géminis de nuevo. Bien, o puede ser que algunas características positivas de los Géminis te pueden ayudar con esta situación, ¿ok? Vamos a relajarnos un poquitito más también. Vamos a trabajar en nosotros mismos. Preocúpate de cerrar ciertos ciclos. Y si es que así, bueno, también la carta de los enamorados de Géminis. ¿Cuántos Géminis? Esta lectura es de Cáncer, porque no están hablando de Géminis. Bueno, me imagino que ese irá para alguna persona en específico. Bien, tómenlo como resuena. Pero comenzar a trabajar en uno mismo, elegir desde el amor propio primero, es lo que te va a ayudar también a ir sanando esta historia. Bien, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y darte un poquitito de consejo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el mensaje para los amigos de Cáncer el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje para los amigos de Cáncer el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Ven la reconexión. Lo que quiere tu persona es volver a reconectar contigo. La carta de los enamorados lo que quiere manifestar. Te percibe a ti como un alma gemela. Ok, con la carta del ermitaño. El 7 de copas. Al reverso. El 5 de copas al reverso. Ok. Siento que eso es lo que quiere en el corazón. Pero no se está atreviendo a actuar. Todavía por lo menos. Tiene que hacer un proceso de sanación primero, tiene que hacer un proceso de contacto y también sus guías, como contacto con sus emociones, y también sus guías espirituales lo están guiando apropiadamente en el camino para que deje de estar arrepentida del pasado, bien, y pueda tomar las mejores decisiones y pueda explorar en su interior con la carta del ermitaño desde dónde vienen sus heridas y cómo le están permitiendo de una forma u otra crecer. Tiene que hacer un viaje todavía en volver a entrar en balance. Y esta es una recomendación para ti también, ¿ok? Cuando estamos hablando de relaciones de llamas gemelas, muchas veces es necesario pasar por separación para trabajar de forma individual y poder volver a conectarse de la forma más productiva. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Se me fue. Expansiva, colaborativa posible. Bien, muchas veces necesitamos de este espacio en soledad, pero tu persona que quiere volver contigo, ¿sí? Tiene que hacer su proceso de limpieza y lo sabe. Veo mucho divino femenino, llamas gemelas, almas gemelas. Esta es una conexión sin duda muy importante y la separación o todos los procesos difíciles que han vivido juntos ha sido muy difícil para ti en particular, ¿ok? Tú no tienes que elegir esta conexión si es que así no lo quieres. Hay muchas otras personas que pueden estar ahí para ti, almas gemelas que pueden estar ahí para ti, bien, ahí contigo y que te pueden acompañar a seguir creciendo. No necesariamente nos tenemos que quedar en algún lugar en el que no nos sirve, pero sí, por mientras, Cáncer, velar en tu amor, por tu amor propio, ¿ok? Te dice tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres, ¿ok? Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen, ¿ok? Espero que esta lectura te pueda ayudar. Cáncer, muchísimas gracias. No te olvides suscribirte, darle a la campanita. Nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo video. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma, cariños. Namaste.
Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.